Bueno, de este primer escarceo, a mí me parece que seducen algunos ejes que les voy a plantear. Uno es el magisterio, otro es la innovación educativa, otro es la evaluación, otros son las condiciones de la educación, espacios educativos, alimentación de los niños, etcétera, y otro, organización, gestión y relación con la sociedad. ¿Les parece que sean los temas? Tenemos tiempo. Yo creo que hay un A ver, punto central y que lo mencionó Iván. ¿Cómo se está gobernando el sistema educativo? Esa es gestión, es el último. Perdón. Y el Consejo Nacional de Educación, organización. Yo lo pondría en primer lugar. Sobre bueno, maestros. pero yo voy de la parte técnica a la parte orgánica. Puedes partir al revés. Yo tuve siempre la impresión, y di alguna vez cursos de innovación educativa, de que el laicismo y la educación pública, como se interpretaron en México, llevaron con los años a una gran burocratización. Bueno, no es lo mismo el maestro Torres Quintero, que eran verdaderos creadores, ¿no? Hasta los 50, 60, que una repetición de métodos. No hay sistema educativo en el mundo que no aspire a un ingreso a la sociedad del conocimiento por medio de la innovación educativa. Que se estimule la capacidad de pensar de métodos diferentes. Entonces, esto tiene que ver con la formación del maestro. Si la ley dice que es en nivel superior, yo había propuesto que todas las normales se convirtieran en preparatorias, y como la normal superior daba nada más para el 8% de la demanda, todo el sistema universitario y tecnológico, bajo una aprobación, que era la Universidad Pedagógica, contribuía al gran enriquecimiento a la formación del maestro. Entonces, decía Torres Bodet, me estoy extendiendo, que toda reforma educativa es, en lo esencial, una reforma del magisterio. ¿Cómo resolvemos el problema de la formación, de la educación permanente del maestro y del impulso a la innovación educativa? Es un punto clave. Es el más clave para mí. Es un punto clave. Yo creo que necesitamos dos cosas primero. Hay que poner al país a tono con la tendencia que ha dado resultado internacionalmente en la formación del maestro. Hoy no se habla de una carrera y después una capacitación, como se dijo antes. No, hoy se habla de la formación inicial y la formación continuada, como dicen los españoles. Bueno, o continua le dicen a veces en la educación superior. Prefiero el primer término. La educación inicial es esa educación que ya está definida. ¿Debe ser en licenciatura? Claro, está definida en la ley de educación. ¿Pueden ser las universidades? Desde luego, esa es otra cosa importantísima. Como lo hacen en Veracruz. Tenemos que abrir pasos comunicantes. Así, la formación continuada de los educadores debe ser asumida por todo el sistema educativo y por todo el sistema de educación, de investigación científica. Perdón, la transición democrática debiera terminar con el corporatismo y liberar esos enclaves, ¿no? El otro polo que mencionaste que es muy importante, la innovación, Porfirio. La democracia tiene que llegar con a la escuela. Este punto que te menciono, de la formación inicial y continuada, toda la sociedad debe aportar. Hay programas, hay escorzos, hay inicios en esa materia. Por ejemplo, hay un programa muy interesante en donde la Academia Mexicana de la Ciencia está aportando conocimientos, contacto. Si tú pones en contacto al creador de ciencia con el difusor de ciencia, que es el maestro, allí hay una experiencia invaluable, porque ahí tú lo conviertes en un creador, en un innovador, y sobre todo evitas ese problema casi congénito del sistema educativo. Y se debe su premiar. obsolescencia. Y se debe premiar la innovación. Claro que sí. Ahora, hablando de innovación, te doy dos palabras, dos sugerencias. Nosotros tenemos que ir a una libertad metodológica. Exacto. Tenemos que buscar, sí, objetivos predefinidos por la gente Esa de mejor... fue mi tesis. Claro, pero la gente que tiene más nivel científico, todos. los educadores con experiencia, etcétera, un Consejo Nacional de Educación muy calificado. Luego pasamos a la predefine, pero una vez que tiene los contenidos, libertad metodológica para que por distintos caminos se llegue a objetivos que han sido fijados. Has puesto la pelota por la mejor en un punto que me interesa. El tema de la evaluación está discutido. En Europa, yo representé al país durante varios años, la evaluación se compone de evaluación del avance del educando, evaluación de la labor del maestro, evaluación de la unidad educativa, evaluación del método educativo. Sí. Sí.
porque aquí no hay métodos. Entonces tú tienes Montessori, tienes Piaget, tienes métodos mixtos, tienes innovaciones, tú tienes también que saber. Hay que recuperar. Entonces aquí nada más el alumno, el maestro no se le puede juzgar, la unidad educativa no se le puede juzgar, la calidad del método no se puede juzgar y no está conectado con los correctivos. ¿Tú cómo sientes el problema de la educación, de la evaluación educativa? Bueno, yo considero que es un tema en el que nosotros recientemente hemos profundizado. Estamos entrando con la creación del instituto de evaluación. Entonces, aquí es fundamental que los criterios, o sea, aparte de la metodología, los criterios y los parámetros de medición sean homologados, sean consensados. O sea, no se puede evaluar igual a regiones en nivel de desarrollo relativo menor, con problemas también sociales graves, que a las zonas urbanas. Entonces, tiene que haber varias categorías. Hay que establecer categorías de análisis, de evaluación, hay que establecer parámetros definidos para esas categorías, hay que pero hay que tratar de homologar. Hay que tratar de homologar. Porque México está muy mal en los índices de la OECD, es el último, no porque sea el más pobre, sino porque es el más subdesarrollado, nos comparan con países ricos. Pero ¿cómo podemos tratar de homologar las condiciones? Porque aceptamos demasiado las diferencias. Hay que entenderlas, pero hay que absorberlas. ¿Cómo lo sientes? Bueno, creo que hay que construir los indicadores. Hay que construir esos indicadores. Hay que trabajar diferenciados, atendiendo a la homologación, y hay que construirlos con la participación de los actores de la educación. ¿Quiénes son? Los maestros. Los padres de familia. Los padres de familia, los maestros, sí. Hay que en cierto nivel los educandos. Y los educandos, y hay que tratar de establecer un proceso de integración, en donde, bueno, los puntos de vista van a diferir, pero tienen que buscarse la manera de que converjan en estos Pero ¿cómo indicadores. Se aprovecha la evaluación para la corrección? Si hay grupos de interés que no te dejan convertir eso en políticas educativas, ¿cómo le haces? No, bueno, yo creo que ahí sí tienen que establecerse disposiciones jurídicas y operaciones políticas. Sí. Descorporatizar el sistema. Ahí vas a decir algo. Sí, yo iba a decir, lo que hay que hacer es reestructurar el sistema de decisiones en educación. A ver, ¿cómo? Es decir, yo creo que ¿quiénes tienen el poder de decisión ahorita? Bueno, lo tiene fundamentalmente la burocracia central, nacional. Hay diferencia entre burocracia y sindicato, pública, no son dos caras de lo mismo. Y el otro poder es el poder de facto, el poder del sindicato. El sindicato, entonces el sindicato es la burocracia, que han actuado en las últimas décadas de una manera muy conservadora. Ha sido imposible lanzar una reforma en profundidad de la educación nacional. El día que presenté el Plan Nacional de Educación, en 7 sesiones en Los Pinos, el sindicato me dijo que no iría. De este tamaño fue. Sí. Tuvo que ser una negociación la noche anterior para que fuera. La innovación, la renovación les asusta. Bueno, desafía sus intereses. Yo creo que la única manera, estamos ante un fenómeno que es típico del estado de bienestar osificado y burocratizado, también se da en Europa y se da en otras partes del mundo. Lo que necesitamos es buscar romper este sistema de poder, haciendo intervenir a la sociedad. Bueno, nosotros yo creo que frente, exacto. Bueno. No. Necesitamos frente a la SED, necesitamos un Consejo Social de Educación. Mira, esta propuesta. A ver. Presentamos ante la Cámara hace pocos días una propuesta Consejo para Nacional un Consejo Nacional de Educación. ¿Institución autónoma del Estado? Sí, un órgano autónomo, Porfirio. Correcto. Un órgano autónomo, ¿no? Que haga algunos dirían contrapeso. un IFE de la educación. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se construye ese órgano? Yo creo que tiene que estar integrado por gente de muy alto nivel. Nosotros no podemos disociar la producción del conocimiento de la enseñanza. Al contrario,
Tiene que haber una... Pero tienen que cambiar. Tiene que haber una intercomunicación. Porque la vieja idea de que solo la pedagogía cuenta que los y no el conocimiento no tiene sentido. Si tú buscas una lista de personas de alto nivel que pueden formar parte de ese consejo, las tienes en demasía en nuestro Pero estableces país. vasos comunicantes. Ahora, necesitas educadores con experiencia, no dirigentes sindicales, que es muy difícil que coincida la preparación pedagógica con el liderazgo sindical. A veces se da. Entonces, requerimos un consejo con experiencia docente y también incorporar un segmento de padres de familia, como en Italia sí lo han hecho. Entonces tú tienes ese consejo. Yo creo que el modelo más desarrollado, tú lo conoces seguramente, es el de Uruguay. Así es. Y el presidente que acaba de tomar posesión, Tabaré, se apoya en ese consejo que ya existía y busca llevarlo hasta los centros escolares. Llevarlo a la democracia. Pues es la experiencia de Vasconcelos del año 21. Democratizarlo. Claro. Entonces tenemos que llevarlo de acuerdo a lo que es el país ahora. Y este consejo no es solo, tiene que ser una red de consejos. Una red de consejos porque cada entidad federativa debe tener el suyo y tienes que llevarlo también al municipio, y tienes que llevarlo a la zona escolar y tienes que llevarlo, bueno, lo tienes ya porque hay consejos escolares. El sistema de consejos... Estados Unidos tiene consejos selectivos que distribuyen los fondos. Bueno, pero hay un principio. En los grandes países federativos, el gobierno central no administra en una sola unidad educativa. Sí. Todo lo administran los estados, los municipios, instituciones y entidades autónomas, sociales. Eso hay que verlo con cuidado, ¿no? Bueno. Una descentralización, sobre todo, de decisiones pedagógicas y educativas. Un nivel, directivo, la parte normativo y uno operativo. Hay que cuidarla porque nosotros construimos un gran sistema y no puedes tampoco pulverizarlo. Eso sería pero mira, muy grave. Déjeme preguntarle a Diego. El sistema de educación tecnológica tuvo como eje la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Años después nacieron los tecnológicos, así es, como un sistema aparte. Después cada administración, como en todo, ha tenido su ocurrencia, ¿sí? Surgieron los CONALEP, los CEBETI, los CECATIS, ahora las universidades tecnológicas, y yo me encontré frente a un panorama de una redundancia espantosa. Yo decía que la Secretaría de Educación era un cementerio de ideas muertas. Habían quedado restos como de las antiguas civilizaciones, como en Roma, que te quedan, ¿no? Edificios del siglo III antes de Cristo y del siglo VIII. Pero ya no hacen sentido, hay que fundir. ¿Cómo concibirías tú un sistema nacional de educación tecnológica que fuera autónomo, dependiendo del Estado Nacional, pero que tuviera su propia organización? ¿O lo ves de otro modo? No, yo creo que tendría que manejarse una estructura matricial en donde por un lado concurren los niveles educativos y sí. Los niveles están así. Los niveles. Lo horizontal, vamos. Sí. ¿Y lo vertical qué es? Y en el plano vertical tenemos que construir las diferentes modalidades y opciones que ofrece actualmente el sistema. ¿Y esta solución matricial a dónde te lleva? Nos lleva a estructurar un sistema de formación de recursos humanos en estas áreas de las ciencias duras, de las áreas tecnológicas, que pueda responder a las expectativas y necesidades del desarrollo del país. Pero, por ejemplo, cuando hubo secundarias técnicas, preparatorias técnicas, hubo dos mundos, también con la idea de dividir al sindicato. Había ingenieros en un área, maestros en otra. Yo vuelvo a la tesis de los vasos comunicantes. Debe estar abierto a todo el conocimiento. Sí. ¿Podrían el Sistema Tecnológico Nacional preparar? Hay un magnífico centro de pedagogía en el CIMBESTAB, en el Centro de Investigaciones del Politécnico, contribuir a la formación de maestros como las universidades y hacer un gran sistema nacional donde todo el mundo participar. Yo creo que sí, sobre todo en esta época donde en todo el mundo se está trabajando en torno a lo que es el concepto de la sociedad del conocimiento y utilizando como soporte las tecnologías de la información para difundir la generación del conocimiento, pero de manera sistematizada, organizada, bien estructurada. Yo creo que se podría aprovechar esas redes de telecomunicaciones y de cómputo que ya tiene el país, ya tiene una infraestructura de soporte en esto,
y en todas las instituciones están trabajando precisamente para que la producción de ese conocimiento pueda ir a dar a la gran red, pero podría trabajarse un proyecto de estas dimensiones, de estas características, donde le diera soporte no solamente al sistema de educación tecnológica, sino a todo el sistema educativo. Es un sistema interconectado la educación. Todo está en la educación. Así es. La empresa tiene que educar, el sindicato tiene que educar, el municipio tiene que educar, la televisión tiene que educar. Es un sistema de vasos comunicantes. Gilberto, tú lanzaste una idea a la mesa que es muy importante, que no puedo dejar pasar. La cuestión de los espacios educativos. Efectivamente, en la época de los 20, las escuelas que construyeron Calles y Obregón estaban en las carreteras, para que todo el mundo las viera. Sí. Luego, ya con Torres Bodet, su primera época, se crea el CAPS, el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Yo tengo exactamente la misma idea que tú. Hubo la pasión por llevarla, incluso había aquel modelo donde era casa, los maestros y escuela. Y tú volteabas y por un lado era cocina. ¿Te acuerdas aquel modelo Ramírez? Entonces hicimos pequeñas unidades educativas. Y la gran escuela pública de los 30, por el Centro Escolar Revolución, solo las escuelas privadas lo tuvieron, el Instituto México, las grandes escuelas. Y nosotros creamos espacios educativos cuya calidad pedagógica es mínima. Yo, porque ya se nos va el tiempo, quisiera que me hablaras de la importancia del espacio educativo. Si tú tienes, en Brasil, Darcy Ribeiro organizó escuelas de 1500. Entonces tú tienes todo. Los 3 primeros grados, un maestro por grupo. Los 3 segundos, 3 maestros por grupo. Los 3 terceros, 6 maestros por grupo. Tienes todo, profesor de educación física, profesor de artes plásticas, tienes trabajo social, tienes escuela de lento aprendizaje. Es una gran unidad educativa. Tú puedes combinar los factores. El nuevo centro escolar. Yo creo que el espacio tiene que ser un espacio multidisciplinario, rico en actividades y sobre todo abierto a la comunidad. Exacto. Porque yo creo que el vínculo comunidad-escuela está es un punto clave aquí. Yo creo que hay que regresar a la escuela a las comunidades y volver descentralizar la comunidad, volver a abrir la puerta de la escuela a la comunidad. O sea, en la periferia del sistema escolar, digamos, desburocratizar desburocratizar y crear un nuevo diálogo, una nueva integración escuela-comunidad en la base del sistema. Yo por ejemplo, yo creo que hay 2, 3 ideas que resumen un proyecto de reforma educativa: democratizar la gestión, segundo, la orientación que Iván ha señalado, aumentar la escolaridad, la calidad, y tercero, un punto que hace darle poder al aula, al profesor, poder de decisión real, libertad metodológica, como tú lo mencionaste muy bien. Y yo creo que esos 3 son los ejes: democratización de la gestión, orientación. ¿Qué quiere decir orientación? Ya basta de que las carreras estén ofreciéndose solo las carreras que la demanda reclama. No. Ese es otro problema, la estructura de educación superior. Exacto. Bueno, se nos acabó el bloque, lo dejamos en un muy buen punto de reflexión. Escolar, estamos saliendo al aire. Si se acomodan las corbatas, pensarán que hay mucha preocupación por elegancia del magisterio. Bueno, vamos bien. ¿Ven que es vivo esto? ¿Sí? Sí. Vivo. Hay que discutir. Y esto es de pelea. Es como el programa, como discutir el programa. Bueno, maestros, yo voy a entrar.